Marcos, capítulo número 1, 14 y 15. Bueno, pues yo siempre le animaré, perdóneme si soy chocoso a veces, pero créamelo, nos hace muy bien traer nuestra Biblia de papel y bueno, si así lo quiere hacer, qué bueno, créamelo, es más beneficioso. Bueno, adelante todos. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y crean en el evangelio. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Confiamos la promesa, no volverá vacía. Y sin embargo, necesario es que dispongamos nuestro corazón como una buena tierra donde tú plantes la semilla, y eso alude a una buena actitud, a estar receptivos a tu palabra y a tu espíritu. En lo personal, Dios mío, suplico de tu gracia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Tomen su lugar todos, por favor. Es más o menos común en el tiempo actual que muchas personas solicitan la ciudadanía de otro país, queriendo cambiar de vida. Y pues incluso conozco a personas que han hecho el examen correspondiente, por ejemplo, para obtener la ciudadanía americana. Ahora, ¿qué implica esto? Pues un cambio de vida. Se aspira a algo mejor. Quizás en sus naciones hay violencia, hay pobreza, hay situaciones que no les han permitido avanzar en la vida o les hace sentir inseguros. Entonces comprenden ese tipo de acciones. Querer ir a un país con mejores oportunidades económicas, con estabilidad social, con más seguridad, etcétera. Es que se comprendería que alguien tuviese esa intención y sucede en el tiempo actual con mucha frecuencia. Ahora, cuando alguien cambia de nacionalidad y obtiene la ciudadanía de otro país, pues es obvio que ocurre lo siguiente: se aceptará un nuevo gobierno, nuevas leyes, se adoptará una nueva cultura, nuevo idioma y todo lo que eso implica. Es decir, habrá los beneficios de esa nación, esa nueva nacionalidad, pero por supuesto nuevas responsabilidades con ese país. Y por así decirlo, la nueva vida que ahora se estaría viviendo en ese nuevo país, pues estará determinada por ese nuevo reino, ese nuevo sistema, ¿no?, de gobierno y todo lo que implica. Bueno, nuestro Señor Jesucristo vino a manifestar otro tipo de reino, otro tipo de nación, por así decirlo, otro tipo de gobierno, muy diferente a los que nosotros humanamente conocemos. Su reino, por ejemplo, Jesús en su palabra lo refiere, y particularmente Pablo por el Espíritu Santo dice que el reino que vino a traer Jesucristo es un reino de justicia, es un reino de paz, es un reino de gozo. Ahí en Romanos 14, 17, leemos ese pasaje, por favor, Romanos 14, 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino es justicia, es paz y es gozo en el Espíritu Santo. Pero es como cantábamos hace un instante, es un reino de poder. En primera de Corintios 4:20, así lo refiere el apóstol Pablo. El reino de Dios es un reino de poder, porque el reino de Dios en primera de Corintios 4:20, el reino de Dios no consiste en palabras. ¿Ya apareció en pantalla? A ese les atoró un poquito a mis hermanos de producción. Pero bueno, escúcheme muy bien o siga su Biblia. Primera de Corintios 4:20, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. El reino de Dios no es solo palabras, sino poder. Pero el reino de Dios, mis hermanos, ¿y cuántos pueden decir conmigo, gloria a Dios, que el reino de Dios no es como los reinos de esta tierra? Porque el reino de Dios además es eterno e invencible. Daniel 2:44 así lo profetizó. Leemos: y en los días de estos reyes
Se refiere a los reyes de la tierra, a los reinos, a los imperios que operan y operarán en la tierra. Bueno, dice, en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, sino al pueblo de Dios. Desmenuzará y consumirá a todos los reinos que han existido y existirán sobre la tierra, pero él, el reino de Dios, permanecerá para siempre. Así es que Jesús vino a traernos la manifestación del reino de los cielos, y yo quiero hablar en este domingo del tema, la manifestación del reino de Dios. La manifestación del reino de Dios, como lo describe Marcos a partir del capítulo número 1 y versículos 15 en adelante. Recordemos algunas cosas ya comentadas. La primera parte del versículo 15, esa frase donde Jesús dice, el tiempo se ha cumplido. Como vimos pues hace 8 días, podemos decir que el reino de Dios se ha manifestado en la tierra en 3 etapas, cada una relacionada y consecutiva. El reino de Dios se manifestó de una forma en Israel, en la nación de Israel. Pero el reino de Dios al cual alude Marcos capítulo número 1 y prácticamente todo el Nuevo Testamento, refiere al reino, a la manifestación, a esa nueva etapa del reino de los cielos que Cristo Jesús trajo a nosotros. Y por así referirlo, porque nos va a ayudar a comprenderlo así, estamos en la segunda etapa de la manifestación del reino de los cielos. Y recordando la semana pasada que el reino de Dios tendrá un cumplimiento pleno, perfecto, cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Así es que estamos en la segunda etapa de la manifestación del reino de los cielos. ¿Cómo se manifestaba el reino de Dios en Israel? Bueno, sobre una nación concreta, sobre los descendientes étnicos de Abraham, el patriarca. El reino de Dios se manifestaba en un territorio particular, lo que ahora conocemos como Palestina, en aquel tiempo en la tierra prometida. ¿Cómo se manifestaba el reino de Dios en Israel? Bueno, a través de leyes civiles, de leyes ceremoniales y de leyes morales. Y el liderazgo de ese gobierno, de ese reino de Dios sobre la tierra, era conducido por medio de hombres, reyes, sacerdotes, profetas. Reyes, sacerdotes, profetas. Y todo esto traía, vivir bajo ese gobierno, las bendiciones prometidas por el Señor a todas las áreas de la vida. Hace 8 días vimos 2 pasajes alusivos, si los quiere volver a leer, Deuteronomio capítulo número 4 y las bendiciones de Deuteronomio capítulo número 28. Así es que Jesús viene a manifestar esta segunda etapa del reino de los cielos, y no es que el Señor haya sustituido a Israel como nación o eliminado expresiones y cosas de cómo Él quería manifestar, y lo hizo en gran medida su reino con Israel, sino Jesús viene a darle otra dimensión. Jesús viene a extender justo la manifestación de ese reino, y entonces ahora, a diferencia del reino de Israel gobernado por reyes, sacerdotes, profetas, ahora el rey del reino de Dios que viene a traer Jesucristo es el propio Jesús. Jesús es el rey del reino de los cielos. Para Israel el reino era un territorio, repito, físico. Ahora el reino de los cielos no tiene dimensiones, no tiene fronteras. El reino de los cielos, mis hermanos, es llamado a establecerse en toda nación, en todo grupo. Se ofrecía a los israelitas de aquel tiempo, ahora se ofrece a todas las personas. A Israel, por ejemplo, para que operara ese reino y recibiese las bendiciones del mismo, se le dieron leyes escritas, primero en piedras, en tablas, en pergaminos, materiales físicos, y eso los conducía en una conducta para operar bien en ese reino. Pero ahora en el reino de Dios que trae Cristo Jesús, en esta etapa, miren lo que dice Hebreos 8:10, donde se escribe la ley de Dios, donde Dios quiere registrar sus leyes de bendición, leyes de favor, leyes de gracia, leyes de sabiduría. Hebreos 8:10, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor.
pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos serán mi pueblo. Hay una gran diferencia entre cómo el reino de los cielos se manifestó en Israel y cómo se manifiesta ahora. Así es que el gobierno del Señor ya no es mediante una estructura determinada, ahora es mediante una operación poderosa en tu corazón, en mi corazón. Ya el reino de Dios no lo forman en el tiempo de Israel por personas descendientes étnicamente de Abraham, sino el reino de Dios lo formamos un pueblo que ha sido transformado por el poder de Jesucristo desde nuestro interior. Nosotros somos los ciudadanos del reino de los cielos. Espero que tú digas amén. Yo estoy ahí, ya en el reino de los cielos. La segunda parte del versículo 15, Marcos capítulo 1, versículo 15. Marcos 1:15, en segunda parte, Jesús dijo, el reino de Dios se ha acercado. E inmediatamente menciona dos condiciones para que ese reino opere, se manifieste y para que podamos entrar a ese reino gobernado por el Rey, nuestro Señor Jesucristo. Dos condiciones para entrar al reino: arrepentirse y creer, mi querido Sergio. Arrepentirse y creer. Ahora, el arrepentimiento cultural y religiosamente nos enseñaron que era sentir remordimiento, ¿no? Cuando nos sentíamos mal y tratar de cambiar. Bueno, no tiene nada que ver con eso. Arrepentimiento, lo hemos comentado, es la traducción al español de un vocablo griego metanoia, meta, cambio, ir más allá, noia, mente, entendimiento. Entonces es cambiar de mente, cambiar de enfoque, pero también tiene que ver con un cambio de dirección. Se va en una dirección, pero es un cambio de 180 grados. Cuando Jesús dice entonces, arrepiéntanse y crean, está haciendo un llamado claro, contundente a todos aquellos que pretendemos ingresar al reino de Dios. Arrepentimiento, ver las cosas ahora desde la perspectiva ya no mía. Todos nosotros somos productos o producto de muchas influencias. La casa, nuestros padres, hay algunas herencias, la nación donde vivimos. Eso ha formado nuestra identidad y eso nos ha dado una concepción y un concepto de Dios. Bueno, Jesús dice, hay que sacudirse un montón de cosas, de información equivocada, errónea acerca de Dios. Eso es arrepentimiento, un cambio de mentalidad. Pero crean, ¿qué crean? Crean en el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Crean en Jesucristo, su obra en el Calvario, su gracia ofertada para todos. Y en otra ocasión quiero abordar esos dos conceptos que son bien importantes de arrepentimiento y creer. Porque quiero avanzar a lo siguiente, porque el tema de hoy es la manifestación del reino de Dios, según Marcos capítulo número 1. Versículos 17 al 20. Sígame con su vista. Marcos 1, 17 al 20. Y les dijo Jesús, vengan, vengan. No es una invitación de cualquiera. Es invitación de nuestro Señor Jesucristo. Vengan, vengan al reino, vengan a mí, vengan. ¿Dónde estoy leyendo? Qué bueno que está atento. Déjeme leer desde el 16, discúlpeme. Andando junto al mar de Galilea, Jesús vio a Simón y a Andrés su hermano que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, ahora sí, vengan. ¿Vengan a dónde? Ya no es un territorio físico. Vengan a Jesús. Vengan a mí, vengan en pos de mí. Y os haré y haré que sean pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de ahí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó. Y dejando a su padre Zebedeo en la barca, con los jornaleros, le siguieron. Cada porción a la cual estamos hablando en esta tarde es rica en enseñanza y sin embargo rescato solo dos cosas que considero importantes para el tema de hoy.
que, mis hermanos, el reino de Dios exige prioridad absoluta y demanda una respuesta radical. El llamado de Jesucristo no es a convertirnos en buenas personas. El llamado de Jesús es transformar radicalmente todo nuestro ser desde el interior. El llamado de Jesús no es enseñarnos a portarnos bien. Eso es pobre, eso es limitado, eso lo pueden hacer cualquiera meramente con fuerza de voluntad. No, el llamado al reino de los cielos implica, amados hermanos, que entreguemos todo. Porque es lo que hicieron los primeros discípulos. Lo observaron, dejaron su trabajo y todo lo que implicaba, ¿verdad? Su seguridad, su economía, dejaron a su padre, algunos incluso. Y no es que a ti y a mí, cuando el Señor nos llame, nos esté diciendo, deja todas esas cosas. No, aquí vayamos al fondo del asunto. Jesús está diciendo, yo demando de ti entrega total. ¿Quieres entrar a este reino? Este reino es el reino de Dios. No es un club, no es una nación terrenal. Es la manifestación de la gloria de Dios sobre tu vida. Y demando, por así decirlo, ¿verdad? Como si Jesús dijera, y demando tu completa entrega y rendición. No hay otra manera, mis amados, de entrar a este reino y de operar en este reino. El reino exige entrega absoluta. Pero algunos me han dicho, pastor, ¿y cómo sé yo que tengo un llamado a servir a Dios? Por ejemplo, en los llamados ministerios básicos, pastorado. ¿Tengo que dejar todo como hicieron los apóstoles? Le digo, no, espera. Si tú tienes un llamado de Dios para servirle en un ministerio específico de este tipo, pastor, evangelista, etcétera, misionero, apóstol, Dios te lo va a revelar, Dios te va a ayudar. No te preocupes, el que te llama te va a convencer y te va a decir qué debas y qué no debas hacer. No te está diciendo el Señor que cuando te entregues a Él tengas que dejar todo. Para algunos ha significado dejarlo todo, pero eso es muy particular y muy personal. Lo que está, pienso, en el contexto, comunicándonos esas frases de que dejaron todo, insisto, tiene que ver con entrega total, rendición total. Y eventualmente, si Dios tiene para ti una asignación muy particular que implique, que demande que dejes todo, pues Dios te lo va a mostrar, Dios te va a decir cómo hacerlo y en qué momento. Eso no te debe angustiar. Lo que sí somos llamados a hacer inicialmente es, Señor, me comprometo contigo y lo hago de forma radical. Es lo que yo veo que esos textos por ahora nos están comunicando. Pero leamos otra porción más. Mi querido Sergio, 21 al 34. Sígame con su vista. 21 al 34. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¿cómo habrán sonado los demonios hablando a través de las personas? Bueno, usted imagínenselo como quiera. Algunos de los presentes sí hemos oído, ¿verdad? Personas endemoniadas que les cambia la voz. Bueno, ¿qué tienes con nosotros? Jesús Nazareno. Está hablando el endemoniado o el demonio a través del endemoniado. ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Fíjese, aquí se cumple lo que Santiago en otra porción en la Biblia dice, ¿verdad? Que hasta los demonios creen y tiemblan. Lo que muchos no hacen o hacemos, ¿verdad? Generalizando. Bueno, versículo 25, pero Jesús le reprendió diciendo, cállate, sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia al endemoniado y clamando a gran voz, salió de él. Y se asombraron todos, de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos
que le obedecen. 2 veces en estos versículos ya se aludió y se refirió y se reconoció la autoridad de Jesús. Versículo número 28. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces Jesús se acerca con la suegra de Pedro, le toma la mano, la levantó, inmediatamente le dejó la fiebre y ella les servía. Versículo 32. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. Y echó fuera muchos demonios y no dejaba de hablar a los demonios porque le conocían. ¿De qué nos habla aquí esta porción? Déjenme rescatar también un par de ideas importantes. Porque el tema de hoy, mis hermanos, y en eso me estoy enfocando, mi hermano Benjamín, el tema de hoy es la manifestación de el reino de Dios. Y cuando leemos esta porción, vemos que a Jesús lo reconocieron como autoridad sobre los demonios, que tenía autoridad para sanar enfermos. Repito, autoridad para libertad a las personas de sus cautiverios. Y eso me lleva a reflexionar algo bien importante, mis hermanos. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Jesús es la máxima autoridad del reino. Así es que la invitación al reino implica la aceptación de que la máxima autoridad sobre todo y sobre todos es nuestro Señor Jesucristo. Marcos no nos está dando definiciones de lo que es el reino de Dios. Nos lo está explicando cómo funciona y cómo opera el reino de los cielos. Y en este bloque que acabamos de leer, el evangelista Marcos está diciendo que el reino y su rey, Jesús, traen libertad de adicciones, de miedos, de opresión, de enfermedades. ¿Por qué el reino de Dios hace eso? Porque hay una autoridad máxima que opera en ese reino, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos son lectores de libros de autores cristianos, además de la Biblia? Yo les recomiendo que lea mucho, lea muchos buenos libros de temas bíblicos. Lea la Biblia, ¿sí? Lea la Biblia, léala bien y léala mucho. Pero dése la oportunidad también de leer autores que Dios usa para enseñarnos tópicos de Jesús y del reino. Y he leído cosas hermosas de personas que han entendido la persona y obra de Jesucristo y me deleito y me conducen estos autores a un entendimiento mejor de Jesús, de su obra, y eso ha causado impacto en mi corazón de gozo. Pero hace algunos años leí un extracto de un discurso que un pastor cristiano de apellido Lockridge, un pastor ya anciano en la ciudad de San Diego, lo invitaron a dar una conferencia a un foro de jóvenes que se estaban graduando del Instituto Bíblico. Le dijeron, denle una palabra de ánimo, de consuelo, de dirección, de inspiración a estos muchachos graduados. Y toma el micrófono en el estrado este varón y dio un mensaje hermosísimo acerca de lo que para él era Jesús como rey. En alguna ocasión compartí, y hoy lo voy a hacer también, un extracto de ese hermoso discurso de este pastor. Y él comenzó diciendo así, no encontró mejor manera de referir el tema central de los cristianos, Jesús como rey. Y él decía, la Biblia dice que mi rey es el rey de los judíos. Él es el rey de Israel.
Él es el Rey de justicia, el Rey de los siglos, el Rey de los cielos. Él es el Rey de gloria. Él es el Rey de reyes, Señor de señores. Este es mi Rey, le decía al grupo. Y añadía, me pregunto, ¿lo conoces? Continuaba, mi Rey es soberano. No hay manera de medir su amor ilimitado. Él es perdurablemente fuerte. Él es totalmente sincero, es eternamente firme, inmortalmente lleno de gracia, imperialmente poderoso, imparcialmente misericordioso. Y volví a preguntar, ¿lo conoces? Él es el Hijo de Dios, Él es el Salvador de los pecadores, es la pieza central de la civilización. Él es incomparable, Él no tiene precedente, Él es el único calificado para ser Salvador todo suficiente. Él suple de fortaleza a los débiles, está disponible para los tentados y afligidos. Él se compadece, salva, fortalece, sostiene, guarda, guía, sana a los enfermos, limpia a los leprosos, perdona a pecadores, absuelve a los deudores, liberta a los cautivos. Él defiende a los débiles, bendice a los jóvenes, a los desafortunados, a los ancianos, a los niños, recompensa a los diligentes, embellece a los humildes. Y volví a preguntar, ¿lo conoces? Su vida es incomparable, su bondad ilimitada, su misericordia eterna, su amor nunca cambia, su palabra nos basta, su gracia es suficiente, su reino es justo, su yugo fácil, ligera su carga. Me gustaría describírtelo, dice este predicador, pero Él es indescriptible, porque es invencible. Es irresistible. No puedes vivir sin Él. La muerte no pudo con Él. La tumba no lo pudo retener. Y concluye, este es mi Rey. Ese es el mensaje del reino, mis hermanos. El mensaje del reino tiene que ver con un Rey. Y ese Rey es Jesús. Así que tomando las palabras de este varón, yo te pregunto a los de acá, ¿lo conoces? ¿Podrías imitar con tanta vehemencia lo que este hombre acaba de referir de su Rey? Espero que tu respuesta sea sí. ¿Los del centro? ¿Los de mi izquierda? ¿Los de arriba, los de abajo? No, no es cierto. Oh, ese es el llamado, mi hermano. Y ese es el tema central de mi serie. Que Jesús sea mi Rey. Y que yo pueda decir como este hombre, todo lo que Él es, todo lo que Él contiene y que es para ti y para mí. Así es que el reino tiene que ver con este Rey. Pero vayamos a otra porción del Evangelio de Marcos, porque yo estoy hablando de la manifestación del reino de los cielos, como introduce su Evangelio este escritor. Ahora sígueme con tu vista, versículo 35 al 39, Marcos 1. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. No es menor esa alusión a esta práctica de Jesús. Tiene que ver en el contexto con algo poderoso que en un momento comentamos. Pero ¿qué hacía Jesús en medio de la poderosísima y gloriosa manifestación del reino que hacía el Señor? Jesús oraba. Versículo 36, y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Versículo 38, él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. La frase del versículo 35, mi hermana Eli. La frase del versículo número 31. Vamos a leerlo todos juntos en voz alta. Si ponemos Marcos 1, el 35. Marcos 1, 35. ¿Están hablando en español, mis hermanos?
A ver otra vez. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto para que el reino, no, hasta ahí nada más. Ah, y oraba, ¿verdad? Y oraba. Gracias, están atentos. Usted no leyó, mi hermano, ¿eh? Es necesaria, prioritaria, indispensable, una actividad para que el reino se manifieste. ¿Cuál es? Haga conmigo así, haga conmigo así. La oración, la oración. Si Jesús oraba, y mire, el Hijo de Dios, el Rey con toda autoridad, hacía de la oración una práctica indispensable. Imagínense dónde quedamos usted y yo. ¿Cómo andamos ahí, mis hermanos? ¿Buscas al Padre para que el reino de Dios se manifieste en tu vida? Porque esa es otra instrucción que Jesús nos dejó en Mateo capítulo 6, versículo 10. 9 y 10. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Venga tu reino. Tu autoridad, tu poder, tu sabiduría, tu gracia. Venga tu reino. Le comparto algo muy simple que me gusta hacer en relación a esto. Venga tu reino. Porque ¿verdad que la vida, mis hermanos, es un caramelo? Es una paletita de algodón, de ese algodón así, ¿verdad que sí? ¿Verdad que en la vida no tenemos aflicciones y dificultades? ¿Verdad que todo es color de rosa? ¿Verdad que sí, mis hermanos? Entonces su servidor eventualmente, no sé usted, porque usted está en otro nivel, yo de aquí casi le veo una aureola, algunos hasta alitas, algunos flotando, algunos se me duermen porque entran en la paz de Dios, yo lo entiendo. Pero mi hermano, cuando estoy pasando situaciones complicadas, primero las internas, consideraciones, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar? Y eso y lo otro, y esto no está funcionando, y aquel problema, y esta dificultad, y se empiezan a cargar la mente de pensamientos, la ansiedad, a veces la tristeza, no sé cuántas cosas que nomás me pasan a mí, yo sé que está esto en otro nivel. Y oro, Señor, venga tu reino, venga tu reino, venga tu reino a mi corazón, venga tu reino a mi mente, tu gobierno, tu autoridad, porque el reino es libertad. El reino es paz, el reino es gozo. Señor, domina sobre mí, porque no me gusta que Gabriel domine sobre Gabriel. Hazlo tú, Señor. Es tan práctica esta oración. Venga tu reino. Yo tengo un matrimonio de 100, de 10. Perfecto. Sin dificultades, sin problema alguno, sin complicación alguna. ¿Cómo que no? Pues les estoy dando testimonio que sí. Pero como esposo, yo quiero ser un buen esposo. Y entonces le digo, Señor, pero no lo soy. Mira estas carencias, mira estas cosas, mira estas reacciones, mira mi falta de prioridad a mi esposa, no la trato como Cristo trata a la iglesia, como Cristo ama a la iglesia, no me entrego por ella como demanda la Escritura. ¿Qué debo hacer? Y entonces le digo, Señor, venga a tu reino. Venga a tu reino a mi matrimonio. Venga a tu reino, Señor. Que fluya una dinámica de paz, de mutuo perdón, de consideración, de respeto, de apoyo. Venga a tu reino. Y luego veo a mis hijos, en este caso mis hijas. Y ya como tienen cierta edad, ya las veo en sus retos, en sus dificultades de vida, en sus sueños y anhelos también. ¿Y qué oro? Señor, venga a tu reino a mis hijas. Venga tu gobierno, venga tu autoridad operando en ellas, venga tu sabiduría, venga tu gracia, venga lo que todo implica el reino de los cielos. No, Jesús nos dejó esa frase en esa llamada oración Padre Nuestro por llenar una oración. Es poderoso que oremos así. Y Señor, venga tu reino a mi economía, venga tu reino a mi salud, venga tu reino a esta hermosa congregación de hombres y mujeres
consagrados a Dios, comprometidos con el reino, cuyo único rey es Jesucristo. Miren, nomás poquitos dicen amén porque saben, ¿verdad? Pero qué bueno, felicito su honestidad. Venga tu reino. Me gusta pensar, no lo dice así la Biblia, que cuando el versículo 21 aluda a que Jesús iba a un lugar desierto y oraba, le decía: Padre, que venga tu reino, que se haga tu voluntad perfecta. Cuando Jesús se iba a lugares desiertos y oraba, vemos en los versículos siguientes del 35 que retomaba su actividad de predicar, de liberar demonios, de sanar enfermos. Y para mí, ¿qué implica eso? Déjeme decírselo así, que el combustible básico, elemental para funcionar, operar y manifestar el reino, lo repito, es la oración. Dile al que está a tu lado, díselo bien. Por eso andas como andas. No sé, que a lo mejor no se lo diga, se vaya a ofender. Mire qué cercanía de Jesús con nosotros. Mire cuánta sabiduría, que simplemente nos dice: ¿qué te falta? Es lo otro. ¿Ya oraste? ¿Ya buscaste el rostro del Señor? ¿Ya te humillaste delante de su presencia? Oye, Señor, pero esto no avanza. Mira la carencia, mira el reto, mira no puedo, mira que él tampoco puede. Y el Señor nos contesta lo mismo: mira lo que decía Jesús, mi hijo, ¿lo estás haciendo tú? Sospecho, mis hermanos, que andamos flacos, debiluchos. No lo digo por todos, nada más por los que vinieron a este segundo servicio. Se me hace que estamos debiluchones en buscar el rostro del Señor. Y por eso, como dice aquel, no sé quién lo dijo, andamos como andamos. Pero gloria a Dios, el reino de Dios se puede manifestar en tu vida. El reino de Dios está accesible a ti. Si Cristo es tu rey, como supongo que lo es, ora y pide eso, que venga tu reino. Pero concluyo. Veamos la siguiente porción, a partir de Marcos 1, a partir del 40. Y aquí hay algo hermoso. Es el llamado a los ciudadanos del reino. Y se trata de esto, leámoslos, sígame con su vista. Vino a Jesús un leproso, rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano e hizo algo. ¿Qué palabra usar? Revolucionario, sorprendente, único, que nadie se atrevía a hacer. No solo se acercó al leproso, tocó al leproso. Mire qué mensaje. Mire nomás lo que hacía Jesús y lo que somos llamados a hacer los habitantes del reino. Sigamos leyendo. Le tocó y le dijo: quiero. Así como si Jesús hubiera dicho, el leproso le dijo: ¿quieres? Y como si Jesús hubiera dicho: ¿cómo que sí quiero? Claro que quiero. Sé limpio. Versículo 42, y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio. Pero no se aguantó las ganas, mis hermanos. Esto es comprensible, la respuesta y la reacción del leproso. Porque cuando Dios nos ha tocado y ahora en nuestras vidas,
y obra su gracia y misericordia y manifiesta su poder, es difícil callar, ¿verdad, mis amados? Es difícil callar. Nos volvemos comunicativos. Preocúpese el día que no tenga que referir algo que Jesús hizo en su vida. Porque Jesús siempre está haciendo algo. No tiene que ser extraordinario, no tiene que ser algo así muy vistoso o de evidente poder manifiesto. A veces Dios trabaja, Jesús, apaciblemente, como ese viento suave, ¿verdad? Apacible, que tocó a Elías en la cueva. Pero preocúpate el día que no tengas algo que referir de lo que el Señor hace en tu vida. ¿Por qué preocúpate? ¿Por qué lo digo así? Porque yo diría, pues entonces, pues ¿qué pasó? Estamos hablando del Rey de Gloria, estamos hablando de lo tremendo, grande, glorioso que es el reino de Dios. Y Jesús, ese que refiero tan glorioso, es mi Rey, y yo vivo en el reino de los cielos. Preocupémonos, me incluyo, si no tengo que referir algo que el Señor está haciendo en mi vida. Pero esta última porción del capítulo 1 de Marcos nos deja ver, mis hermanos, que el reino se manifiesta con grande misericordia para los que requieren misericordia. Que el reino de Dios se quiere manifestar a través de tu vida y de mi vida para aquellos marginados, rechazados, repudiados. ¿Qué más? Aislados. Que para muchas personas tú y yo somos la respuesta divina para tocar esas personas. Mi hermano, no necesitamos abundar en lo siguiente, es tan evidente. Solo voltea a tu alrededor en tu vida y es fácil darse cuenta. Corazones rotos, aflicciones inimaginables, pobreza de todo tipo. Cuánto dolor hay a nuestro alrededor. El reino hace lo que Jesús hizo hacia el leproso. Se acerca con compasión, con misericordia y toca. Eso hace el ciudadano del reino de Dios. Porque la manifestación del reino, incluye estas cosas. Y eso demanda de nosotros ciertos sacrificios. ¿Por qué? Porque a veces hay que sobreponernos a una apretada agenda para poder tocar al marginado, al rechazado, al aislado, al enfermo. A veces demanda superar prejuicios. A veces demandará, bueno, generalizando, dejarnos de excusas. Está enfermo, está necesitado, está afligido, necesita consolación, necesita fortaleza y tú lo sabes. ¿Qué vas a hacer? Llama al pastor. No eres tú, soy yo, somos nosotros. ¿Quién es la respuesta? De Dios hacia el mundo. Yo sé que tú dirás, es Jesús. Y diríamos, sin duda alguna. Pero eres tú y soy yo. Eres tú y soy yo. Eso demandaría entonces también un cambio de corazón, mis hermanos. Más Cristo y menos egoísmo. Más Jesús y menos yo. Menos no tengo tiempo o no puedo. Fe, compromiso. Heme aquí, Señor, con todas mis carencias, limitaciones, pero si te quieres valer de mí, aquí estoy, Señor, para tocar al leproso, físico o figurado. Concluyo.
Este capítulo número 1 del Evangelio de Marcos es la presentación del reino de los cielos. Este evangelio fue escrito unos 30 años después de que Cristo ascendió a los cielos. Es decir, ya han pasado varias generaciones. El evangelio ya se ha extendido a muchas partes del mundo. Pero 30 años no es un tiempo muy grande. Esa generación estaba cerca de los acontecimientos, de la vida de Jesús, de los milagros de Jesús, la autoridad que acabamos de ver de Jesús, el día de Pentecostés, ¿verdad? La venida del Espíritu Santo, el nacimiento de la iglesia. Eso estaba relativamente cerca. ¿Y por qué Marcos, 30 años después, decide recordar a las personas acerca de Jesús y el reino? Porque tú y yo, como aquellos, tenemos una terrible tendencia. Somos olvidadizos. Somos comodinos. Diga conmigo, usted lo será pastor, yo no. Nos conformamos bien fácil. Es la naturaleza humana. Había que entonces darles un repaso, un recordatorio del reino de los cielos y sobre todo del rey de ese reino. ¿Cómo andamos nosotros acá, mis hermanos? ¿Qué consideramos este tema? Que para mí me ha causado mucha emoción y mucha confrontación y mucho aprendizaje. ¿Cómo estamos, mis hermanos? Porque yo noto que tú eres un buen mexicano, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Verdad que sí? Se nota. Llegas puntual a tus compromisos, etcétera. Mejor no les digo. Que se note que eres ciudadano del reino de los cielos. Bueno, empezando por mí, que se me note que mi rey no es mi dinero, que mi rey no es mi pasatiempo favorito, que mi rey no es mi negocio, que mi rey es Cristo y que mi compromiso en medio de tantas demandas que mi rol en la vida demandan, hay algo que sobrepasa y se sobrepone a ello y es prioridad: el reino de los cielos. ¿Qué le parece si tomamos un tiempo para orar? Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu amor y por tu gracia. Gracias por tu interés en mantenernos enfocados. Sí, Señor, gracias. Es pura misericordia tuya. Porque tenemos una terrible tendencia. Nos olvidamos fácilmente. Nos descomprometemos con tanta facilidad. Ayúdanos, Señor. Danos de tu gracia. Ayúdanos, Dios. Y sin embargo, algunos, mis amados, no señalo a nadie en particular, pero algunos ni siquiera han entrado al reino todavía. Algunos tienen una idea de Jesús, producto todavía de la influencia religiosa, cultural. Y Jesús no es el rey. Pero mira la invitación amable, considerada, envuelta en gracia, en mucho amor, que Jesús nos hace hoy, llamándonos al reino, a recibirlo como Él es nuestro Rey. Padre, te damos gracias. Ayúdanos, mi Dios. Ayúdanos, mi Señor. Se hablaba de metanoia, cambio de mente. Mucho necesitamos, Señor, más renovación todavía, de prejuicios, de ideas preconcebidas acerca de Dios. Oh, que tu Espíritu Santo, tu palabra vaya renovando, vaya quitando ideas erróneas de la fe, de la vida en Cristo. Cambia nuestra mente, Señor. Cambia nuestro enfoque. Y francamente, si nuestra vida va en una dirección contraria a lo que yo ya sé es tu voluntad, oh Señor, pues arrepentirme hoy.
Dame de tu gracia para poder hacerlo. Sí, Señor Jesús. ¿Por qué no nos ponemos de pie y adoramos por un momento a Dios?